sí. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, quizás la hora que sea que estén viendo. ¿Cómo tal? Estuvimos de receso, estoy un poco con amigdalitis, por esa misma razón mi voz está un poco rara, la clase el día de hoy un poquito más breve por lo mismo. Y estamos escuchando de fondo Somebody Told Me, ¿ya? Ustedes son muy pequeños para poder en este caso saber que este grupo en la década de que yo era joven, ya, más joven de lo que ustedes son ahora, eh, era lo que la rompía, ya. The Killers. Es como para hacer una investigación. Escuchamos entonces Somebody Told Me de The Killers. ¿Cómo están? Les habla el loco profe de historia Álvaro Álvarez. Y este es entonces la clase 6 de Organización Política de Chile. Estoy haciendo tiempo porque aquí viene la parte buena, mira. Aquí para hardcorearla. Es para volverse loco, chicos. Ah, genial. Bien, vamos a dejar hasta ahí nomás la canción. Se paró. Ya, mucho. Mucho. Estoy enfermo, estoy con amigdalitis y más encima estoy dando jugo con las canciones. Bueno. ¿Cómo están? Espero que bien. Ya, yo, lo que hemos sabido, no hay ningún caso en Pichilemu. La gente se queda en su casa. Ayer me tocó ir a comprar pescadito para mi hijo. Y fue súper bueno porque de verdad no había nadie. Así que en ese sentido, chicos, bastante contento con que acá se estén tomando las cosas de manera serias, no como en Santiago. Bien, eh, el día de hoy vamos a continuar con la clase 6 ya un poco entrando ya en la parte final de esta unidad de organización política. Y vamos a primero mencionar que les fue sumamente bien en la prueba. Dentro de esta semana ya les debería estar llegando a sus correos la retroalimentación de lo que hicimos, pero por lo menos lo que yo vi les fue bastante bien. Agradezco la participación, los buenos comentarios y la buena recepción respecto a también las clases. Ya cuando alguien me dice, hoy fue como estar en la clase con el tío, eso es lo bueno. Eso es lo que quería, que finalmente mis clases offline sean más bien tal como yo la hago en el colegio. Bien, así que vamos a comenzar de lleno el día de hoy. Vamos a hablar entonces derechos y deberes. Recuerda poner la fecha en tu cuaderno, ponerle en este caso el título, que es derechos y deberes, y luego de eso entonces vamos a poner el objetivo. ¿Cuál es? Es caracterizar el rol de los derechos y deberes en nuestra vida cotidiana. Recuerda que esto es un video, puedes ponerle pausa para poder escribir, ¿ya? Y lo mismo que cuando tomes apuntes de los conceptos que están ahí o de las cosas, también les pueden poner pausa. Recuerda que en Classroom tenemos este PPT para que tú lo puedas ver y ahí con más calma y hacer lo que tú quieres y estimes. Y para si estás viendo esta clase a través de YouTube, puedes ponerle pausa y tomar tus apuntes. Bien, recuerda seguir al loco profe de historia en el canal de YouTube. Recuerda darle like, suscribir y compartir. Oh, genial. ¿Comenzamos? Aunque igual podríamos escuchar de nuevo Somebody Told Me. Ahí, mira. De nuevo. Mientras ustedes escriben el objetivo, po, como el colegio, ¿ya? Caracterizar el rol de los derechos y deberes en nuestra vida cotidiana. Deberes, me encanta eso. Vamos a ver que mucha gente no cumple con sus deberes. ¿Usted lo cumple? ¿Sí? ¿Tú? ¿Tú? ¿Lo cumples? ¿Qué diría The Killers? Ya, se acabó. Gracias. Ya pusieron el objetivo, así que dejamos de payasear. Y vamos ahora de lleno a la clase. Número uno, ¿qué son los derechos? Ya, los derechos ya son el conjunto de normas y principios que están inspirados en la idea de justicia y orden. Bien, entonces, los derechos para qué nos sirven? Para ordenar nuestra sociedad, pero también para darle el aire de justicia. ¿A qué nos referimos con justicia? A que finalmente no sea distinto lo uno para lo otro. Bien, entonces, si yo en este caso tengo que, voy a suponer, una acción, ya siempre uno lo que busca es finalmente ser justo y ser equitativo y no tener en este caso que
hacer diferencias unos con otros. Ya lo hemos visto entonces en cuanto a los derechos y deberes que nuestra Constitución lo plasmaba y que para eso son los poderes del Estado. Bien, ahora, y en ese mismo sentido, fíjense que regulan las relaciones humanas, es decir, gracias a los derechos nosotros podemos vivir en sociedad y de esa forma no nos matamos unos con otros. Bien. No debería ser así, sí, yo lo sé, que hay gente que me pudiese decir, pero profe, sí, hay gente que se mata unos con otros y que son, sí, pero eso es porque hay una vulneración de derechos y que, así como se dan los derechos para normalizar ya y aplicar la justicia, también hay gente que finalmente los va a vulnerar, ¿bien? Pero para eso ya esa observancia debe ser impuesta de forma coactiva por parte de un poder público, es decir, si en este caso alguien vulnera un derecho, va a haber un poder público, que en este caso es el poder judicial, el que tiene que impartir la justicia y hacer que esa vulneración de derechos no sea ya o no signifique un daño para la otra persona. Siempre va a haber alguien que nos va a sancionar. Ya, entonces, ponga el ejemplo de su casa. Si su mamá le dice, oye, mantén el orden de tu pieza, por ejemplo, ya, o te dice, mira, sabes que tú tienes que hacer las tareas, tienes que ver los videos, etcétera, etcétera, y usted no quiere. Exacto, la mamá que va a hacer lo va a retar. Bueno, a eso se refiere por ser coactivo, es decir, que hay alguien que te tiene que obligar a, ¿ya? Y en este caso, en Chile, si yo no quiero hacer cumplir los derechos de los demás, ¿ya? Quien me obliga finalmente es la fuerza policial, ¿ya? Y ahí es donde están los carabineros y la PDI, ¿ya? Quienes nos obligan finalmente entonces a cumplir la norma, ¿bien? ¿Se entiende? Perfecto. Oye, me dio un poco de calor, voy a ponerle pausa y me voy a transformar en... Ya estoy transformado nuevamente en Batman. No, me había dado calor. Ya, bueno. Entonces, quedó claro entonces el tema de los derechos. Ya, primero que lo que busca más o menos entonces es que en nuestra sociedad haya un orden, pero también existe ese sentido de justicia, que no sentamos que finalmente a uno ya se le entrega más o se le trata de otra forma distinta al otro. Bien, eso entonces tiene que ver con el sentido de justicia. Ahora, frente a eso, ya nosotros vamos a ver que en el mundo los seres humanos, solo por ser humanos, ya tienen derechos. Y ahora vamos a ver entonces cómo nacen estos derechos humanos, entendiendo que es una declaración, ya esta es la declaración de los derechos humanos que van a hacer, o la primera declaración se va a hacer con la Revolución Francesa, y vamos a ver entonces cómo desde ahí van a ir evolucionando nuestros derechos, y frente a eso entonces cuál es el concepto que entendemos de revolución. Perdón, no de la Revolución Francesa, sino que de los derechos humanos. Los invito a ver este vídeo. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es.
¿A qué esa no se la esperaban? Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. Ande, por la declaración. Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. ¡Así lo haré, Eleanor Roosevelt! ¡Así lo haré! Bien, chicos, ahí entonces teníamos este video explicativo, más bien de lo que eran los derechos humanos y cómo habían tres tipos de derechos, ya que nacen primero en la Revolución Francesa y que posteriormente con la declaración de la Carta de San Francisco en el año 1948 se hace la Declaración de los Derechos Humanos, pero que no es una ley, y eso quiero que lo entiendan. La Declaración de los Derechos Humanos son derechos que tenemos solo por ser humanos, ¿ya? Pero que cada país decide si los toma y los pone en su legislación, ¿ya? Entonces, todos los países van a poner la gran mayoría de los derechos que ponen en la Declaración de los Derechos Humanos y los ponen ¿dónde? ¿Dónde? Exacto, en sus constituciones, ¿ya? Entonces, es en la constitución donde van a poner los derechos humanos, ya que nosotros queremos tener como derechos en el país. Ahora, fíjense, aquí hay un montón de derechos que ustedes después los pueden leer con más calma. Vamos a leer nosotros solo algunos. Fíjense, derecho a la igualdad ante la ley, ya, es decir, que ninguna persona puede estar por sobre la ley o por sobre otra persona, o sea, son todos iguales, ¿bien? Libertad e igualdad, es decir, que ninguna persona puede ya decir que es más que la otra persona, ¿ya? Derecho y libertad universales, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, prohibición de la esclavitud, ¿ya? Prohibición de la tortura, libre circulación nacional, ¿ya? Presunción de inocencia, un juicio público y justo, ¿ya? La asistencia legal, la participación democrática, la cultura, etcétera, etcétera y más etcétera, ¿ya? Entonces, todos estos derechos humanos son los que nosotros podemos ver, ¿ya?
y que gran parte de ellos entonces están dentro de nuestras constituciones, ¿ya? En este caso, en el artículo 19 de nuestra constitución están todo lo que son nuestros derechos y deberes como chilenos. Bien, es interesante poder ver entonces que todos estos derechos ya nosotros los tenemos como derechos humanos. Por ejemplo, tengo derecho a la educación. Y esto es bien interesante porque en Chile se asegura la educación, ¿ya? En básica, perdón, prebásica, básica y enseñanza media. La pregunta es, ok, estoy escondido. ¿Cuántos de ustedes cumplen ese derecho? Ah, porque cada derecho lleva entonces asignado un deber. ¿Y quién tiene que velar o resguardar por el cumplimiento de este derecho? Primero las personas, es decir, yo mismo, usted, ¿ya? Y cada uno de nosotros tenemos que velar por ese derecho. Entonces, si yo tengo derecho, en este caso, a la educación, tengo derecho a la salud, tengo derecho a la familia, tengo derecho a un nombre, etcétera, etcétera, yo tengo que resguardar. O sea, si tenemos derecho a un nombre y yo me llamo Juanito y usted a Juanito le dice, no sé, por cuatro ojos, ¿eh? O sea, usted está claramente vulnerando el derecho de Juanito, ¿ya? Entonces, eso es súper importante porque a veces nadie nos explica y uno dice, ah, pero es que profe es bacán poner sobrenombre porque yo me siento más cool y porque... Y ahí finalmente lo que estamos viendo es una vulneración de derechos, ¿bien? Luego, por ejemplo, la comunidad. Si yo tengo, por ejemplo, en mi comunidad, en mi barrio, niños que no van al colegio, ya que los papás dicen, no, yo no creo en el colegio, así que no va a ir al colegio porque quiero que se quede en la casa o que me ayude a mí a trabajar o lo voy a mandar a vender parche curita para tener recursos para la casa. Ahí es la comunidad la que finalmente está siendo cómplice de saber que hay una familia que no está, en este caso, dándole educación a su hijo y nosotros como comunidad entonces tenemos que hacernos cargo y no dejar finalmente que ese derecho ya sea vulnerado a ese niño. O por ejemplo, si nosotros tenemos como comunidad la característica y particularidad de botar la basura en el barranco y vemos que la gente va y bota la basura en el barranco, entonces es la comunidad la que finalmente no está resguardando entonces ese derecho. Y por último, tenemos que el Estado también tiene que hacerse cargo de resguardar nuestros derechos, por ejemplo, el derecho de la seguridad social, por ejemplo, y por eso tienen que reforzar las policías para que no hayan bandidos, ladrones, flight, etcétera, etcétera. Ya, por ejemplo, el tema el de la salud, ya el Estado también tiene que resguardarla, es decir, si yo me enfermo tengo que poder ir a un hospital, ya, y me tienen que atender, y eso se les resguarda a través del Estado. Bien, con todo esto también existen los deberes, es decir, cada derecho yo tengo un deber, ¿bien? ¿Qué son los deberes? Son responsabilidades que aseguran el respeto de los derechos propios y de otros, ¿ya? Eso es un deber, es decir, es una responsabilidad que yo tengo, o sea, si yo tengo derecho a la educación, mi deber, porque tengo que ser responsable, es finalmente, ¿qué cosa? Obvio, estudiar, ¿ya? Entonces, si yo tengo como derecho, no, tenemos derecho a la educación gratuita y todo lo que ustedes quieran, perfecto, súper. ¿Y cuántos de ustedes finalmente se autovulneran el derecho a la educación? Porque, es que no lo tomo en serio, me da lo mismo. Profe, es que a mí no me gusta estudiar. Bueno, usted mismo se está boicoteando su derecho a la educación, ¿bien? Usted se auto. Y por eso, entonces, todas estas normas se encuentran establecidas ¿para qué? Para regular nuestro comportamiento en la sociedad. Es decir, si yo tengo el derecho a vivir en un ambiente limpio y seguro, también tengo el deber de ¿qué? De no ensuciarlo, ¿ya? Entonces, si yo voy por la calle y tiro un papel, quien finalmente está vulnerando ese derecho soy yo mismo. Entonces, ¿cómo diría tío Ben a esto? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Es decir, chicos, si nosotros tenemos derechos que lo hemos ganado a lo largo de la historia y el tiempo, nuestro deber es a cumplir dichos derechos, ¿ya? Y para eso entonces tenemos que ser responsables con nosotros mismos, pero también con los demás. ¿Bien? Clarito, ¿no? Sí, perfecto. Quiero escuchar a tío Ben de nuevo. Quiero escucharlo. ¿Cómo dice tío Ben? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así es, ¿ya? Entonces, si nosotros, ya, cada uno de nosotros somos sujetos de derechos, o sea,
todos tenemos derechos, solo por ser humanos. La pregunta es, bueno, ¿quién los protege? Nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que resguardar esos derechos a través de los deberes. Es decir, no solamente ya yo tengo derechos, sino que también tengo deberes que poder cumplir. ¿Bien? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Ay, tío Ben! Ya está Spidey ahí con su cabeza como diciendo, ¡oh, no me había dado cuenta! ¿Ya? Y yo creo que quizás muchos de ustedes no se habían dado cuenta de que por cada derecho, si yo tengo derecho a la alimentación, mi deber es... ¡Ah, exacto! Alimentarse bien. Y si a mí la mamá me da garbanzos, ¡oh, es que no me gustan los garbanzos! Deberes. ¿Qué diría tío Ben? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hay que comerse la comida que le dan entonces a uno los papás. Bien, entonces para terminar esta clase del día de hoy, ya vamos a escribir ya estas respuestas en su cuaderno. ¿Cuáles son nuestras preguntas? Dice, ¿quién debe proteger nuestros derechos? Ya hay usted nombre quién protege nuestros derechos. Esto es la diapositiva anterior, por ahí. Nombre de instituciones que recuerdan nuestros derechos. Instituciones. Entonces, pueden averiguar, preguntar a los papás. A ver, ¿quién resguarda, por ejemplo, el derecho a la seguridad? Parece que el profe lo dijo. Ya, ¿y quién resguarda, por ejemplo, el derecho a la salud? Parece que el profe lo dijo. Y si, ¿quién resguarda, por ejemplo, el derecho de que los niños se queden sin casa? Y ahí entonces, nombremos 10 instituciones que resguardan entonces nuestros derechos. Y por último, como diría tío Ben, Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿por qué es tan importante hoy cumplir nuestros deberes? Bien, así que dicho eso, chicos, ahí está la actividad. La vamos a dejar también en Classroom. Tú que estás viendo entonces esta clase por YouTube, la puedes hacer en tu cuadernito, puedes averiguar con tus papás qué instituciones pueden resguardar nuestros derechos y las otras dos están claramente acá en el video. Así que Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Ya? Y entendiendo con las palabras de tío Ben lo importante que eran entonces los derechos, terminamos con nuestra clase 6 sobre derechos y deberes dentro de la Unidad de Organización Política de Chile. Mi nombre es Álvaro Álvarez. Recuerda, si estás viendo esto a través de YouTube, darle like, compartir y suscribirte a mi canal. Vamos a estar enviando más información, tareas, clases ya y otras cosas interesantísimas para ti. Bien, así que están todos invitados a mantener la cuarentena, a quedarse en casa. Un abrazo a la distancia y nos vemos, chicos, hasta la próxima oportunidad. Goodbye.